A todos, ¿cómo están? Y como para romper así este frío ahí, ¿qué tal si puedes ordenarse un poquito? No mucho, ahí en su puesto salude a la persona que está al frente, el que está al lado. Si no le conoce, pregúntele cómo se llama. A ver. Bueno, antes de iniciar la prédica, de verdad que estamos bien felices desde el liderazgo de la iglesia. Ya más de 80 personas, vamos llegando a los 90 que vamos a ir al campamento. ¡Wow! Vamos a pasar un buen tiempo de estudio, de comunión. Y si alguno aún no se ha inscrito y quiere inscribirse, ya saben, pueden hablar con Joseph al final del culto o con Gladys, o bueno, ahí estamos también los ancianos presentes para cualquiera que desee todavía ir. Ah, sí, obviamente no hay culto, ¿no? Porque estamos el 85%, vamos a ponerle 85.5%, no vamos a estar acá, entonces no hay culto en 8 días. Sin embargo, ahí lo vamos a estar anunciando por el chat también de Aposento Alto. Bien, otra cosa, si usted necesita oración por algo, allí atrás, si ven ese mueblecito, más o menos aquí, desde mi mano, es al lado derecho, ahí hay unas hojitas, en esas hojitas que están ahí en el centro, ustedes pueden colocar su petición de oración y estaremos orando por ustedes, ¿bien? Listo, entonces vamos a iniciar. Bueno, hoy el título de esta enseñanza es Cuidando el rebaño de Cristo. Cuidando el rebaño de Cristo. Seguimos en el estudio del libro de los Hechos, ya vamos en el capítulo 20. Wow, cómo vamos avanzando, ¿verdad? Ya nos queda muy poco. Y bueno, vamos a mirar hoy el Hechos capítulo 20. ¿La Biblia está llena de exhortaciones con respecto a cuidarnos unos a otros? ¿Sí o no? ¿Verdad? Por aquí les voy a decir unas. Gálatas 6:2 nos dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Juan 13:34 Jesús dijo, ámense unos a otros. Filipenses 2:4 dice, no buscando tu propio bien, sino el del otro. ¿Cómo nos va en eso? ¿Regular? No buscando su propio bien, sino el del otro. Y Hebreos 10:24 al 25 nos dice que debemos exhortarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, si uno se pone a mirar algo que vamos a hablar principalmente hoy, y es que la vida de un anciano en una iglesia, la vida de un pastor de una iglesia, se debe caracterizar porque cumple no solamente estas exhortaciones, sino todas las demás que existen con respecto de unos a otros, que hay bastantes en la Biblia. Pero ¿será que eso solamente corresponde al pastor de una iglesia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Usted no cree que como papá o mamá pastorea la vida de sus hijos? ¿Y que el Señor lo va a llamar a cuentas por eso? ¿Usted no cree que como maestro discipulador, usted pastorea la vida de su discípulo y que el Señor lo va a llamar a cuentas? ¿Usted no cree que usted como líder de un ministerio tiene que pastorear la vida de sus hermanos porque el Señor también lo va a llamar a cuentas? ¿No, usted cree que usted como esposo, el Señor lo va a llamar a cuentas de cómo pastoreó la vida de su esposa? ¿Será que sí? ¿Sí o no? Entonces todos cumplimos de alguna manera esta labor de pastor y seremos llamados a cuentas. En el texto de hoy vamos a ver una faceta. ¿Cuántos han venido estudiando Hechos ahí pegaditos con nosotros? Yo creo que la pereza de levantar la mano, pero casi todos. ¿Sí? ¿Alguno tiene? Listo. Yo creo que casi todos. Hemos tenido pues para mí ha sido, ¿verdad?, un gozo estar estudiando el libro de Hechos, mira, la iglesia primitiva en sus primeros años.
Y una faceta que uno ve de Pablo casi siempre hasta el capítulo 20 es una faceta de predicador, de maestro, de evangelista, pero aquí vamos a ver una faceta muy bonita en el apóstol Pablo, que la vemos también en sus cartas y es una faceta como pastor, como aquel que era consciente de que el Señor le había dado una grey, un rebaño que no le pertenecía a él, que le pertenece a quién según el título, a Cristo. Porque ese rebaño no le pertenece al pastor. Esa mentira que se dice en muchas iglesias, el ungido, todos somos ungidos por el Espíritu Santo, ¿ok? Y la iglesia no es del pastor de la iglesia, es de Cristo, ¿amén? Es de amén. Pero nosotros estamos delegados como pastores, como ancianos, para cuidar la grey. Y el Señor nos va a llamar a cuentas de eso. Y vamos a ver esa faceta tan bonita hoy del apóstol Pablo que nos deja muchas enseñanzas, no solamente a un anciano de una congregación, sino también a todos nosotros. Amén. Un argumento aquí de lo que vamos a hablar hoy. La labor de un verdadero pastor delegado por Cristo para cuidar su grey o su rebaño debe ser similar a la que el Señor nos enseñó con su propia vida y a través de la palabra. Amén. Debe ser similar. Vamos a mirar un primer punto, porque como el texto es largo, no nos vamos a demorar mucho acá. Un buen pastor, ¿qué permite? Que el Espíritu Santo le guíe. ¿Eso solamente para los pastores? ¿Usted está permitiendo que el Espíritu Santo guíe su vida? Pregúntese eso hoy. ¿Yo sí estoy permitiendo o yo estoy haciendo lo que me parece? Lo que a mí se me antoja. ¿O realmente Dios está guiando a través del Espíritu Santo tu vida? Vamos a mirar los primeros versos del 1 al 12. Yo voy a leerlo muy rápido porque no me quiero demorar en esto. Hace 8 días estuvieron con Cristian viendo cómo el pueblo de Éfeso se alborotó porque se le estaba dañando el negocio de vender las muñequitas esas de la diosa Diana. Y como llegó el Evangelio, donde llega el Evangelio cae gordo porque se daña el negocio, ¿verdad? Y entonces hubo un alboroto. Y dice allí, después que cesó el alboroto, estoy hablando desde la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar a Macedonia. Lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia, pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura y en 5 días llegamos a donde estaban en Troas y allí nos quedamos 7 días en Troas. El primer día de la semana, o sea, ¿cuándo? El domingo, hoy, exacto, cuando estábamos reunidos para partir el pan como hoy lo partimos, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Yo trataré de ser más corto. Había muchas lámparas, ¿sí? En el aposento alto, lámparas de aceite, harto calorcito, ¿no? Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico, de los cuales hay hartos aquí en la iglesia. Como Pablo continuaba hablando, Eutico se fue cayendo en un profundo sueño. Bueno, hasta que terminó vencido por el sueño, se cae desde lo que es un 3er piso, estaban en el aposento alto y por lógica, pues se mató. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo, estilo Elías con el hijo de la viuda, dijo, no se alarmen, está vivo. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó, dice en la Reina Valera, que siguió predicando largamente hasta el amanecer, o sea, hasta las 5 de la mañana, y entonces se marchó. Y al muchacho, o sea, Eutico, se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Bueno, en estos primeros versos aquí vemos algo que es evidente en la vida de Pablo. Pablo permitía que el Espíritu Santo le guiara. Él era sensible a la voz del Espíritu Santo que viene a nuestra vida a través de ¿qué?
de la palabra de Dios, de la misma iglesia, ¿verdad? Que hermanos hablan de nuestra vida, hermanos maduros, y a través de las circunstancias. ¿Qué circunstancia había sucedido? Un alboroto en Éfeso. Él ya había recibido la orden de ir ¿a dónde? A Jerusalén. El Espíritu Santo dijo, tienes que ir a Jerusalén. Y él ya había recibido esa orden, y él dijo, este alboroto como que le marcó. Hay cosas que le marcan a uno el fin de un proceso. Chao, hasta aquí fue. ¿Sí? Es hora de partir. Pero dicen, antes de irme para Jerusalén, voy a pasar por Grecia, y pasó a Macedonia. Recuerden que en esa época Grecia se dividía Macedonia al norte, Acaya al sur, ¿sí? Y pasa a Macedonia y seguramente estuvo en Filipos, en Tesalónica, en Ilirico, todo ese poco de ciudades donde él fundó iglesias. Se despidió de sus hermanos, baja al sur, a Acaya, allí seguramente de pronto estuvo en Corinto y dijo, listo, de aquí, de Corinto, ¿cierto? De aquí, de esta región de Acaya, salgo directico para Antioquía de Pisidia. ¿Y el Espíritu Santo qué le dijo? No, ¿cómo se lo dijo? Otra circunstancia. Lo persiguieron los judíos. Después de 3 meses dice que se levantó una persecución contra Pablo. ¿Y qué le tocó a Pablo? Regresar al norte. ¿A ustedes no les ha pasado así? Que usted dijo, voy mañana a hacer 5 vueltas. Y por la mañana una llamada le cambia todo. ¿Sí es así? Pero si usted es sensible al Espíritu Santo, entiende que el Señor está soberano sobre esas cosas. Y hay veces que uno dice, bueno, gracias a esa llamada, hubo una bendición para la vida de otra persona. A veces nos pasa, ¿no? Pero tenemos que ser muy sensibles a la voz del Señor, vuelvo y repito, a través de la lectura de su palabra, de la oración, de la iglesia, pero en este caso a través de circunstancias. Y se devuelve al norte, y vamos a ver que el Señor tenía un propósito en devolverlo al norte, porque él pasa a Troas, y en Troas nos enteramos de que había una iglesia. ¿Ustedes sabían que había una iglesia en Troas? ¿No? Lo que decía era que allá en Troas, alguna vez él estuvo ahí intentando ir a otro lado y el Espíritu Santo le dijo, no vas ni para allá ni para acá, lo estaba dirigiendo, y en un sueño se le aparece un varón griego y le dice, no, pasa a Grecia y predica el Evangelio allá. Y allá es donde él predica el Evangelio a Corinto, a Tesalónica, a Filipos, a todos esos lugares. Pero en Troas había dejado una iglesia. Oiga, ese Pablo no perdía el tiempo, ¿no? ¿Usted tampoco pierde tiempo con cualquier persona que se le atraviese predicando el Evangelio? No, yo sí sé que perdemos el tiempo. Pero Pablo no perdió el tiempo, dejó allí una iglesia y vuelve allí a Troas. Nos enteramos que hay una congregación y se queda 7 días allá, y el primer día de la semana, ese día era laboral, no es como hoy que descansamos, no, ese día era laboral, para entender a Eutico, ¿no? El hombre venía cansado, ¿sí? Además, Pablo predicó ¿cuánto tiempo? 4 horas, ¿sí? Aquí hay varios euticos que a los 5 minutos ya cierran los ojos, ¿sí? Y yo los conozco porque yo los miro cada vez que predico. 5 minutos, yo los cuento. Aquí se los cuento, 5, ¡ping! Ahí queda foqueado, algunos hasta roncan, pero chévere, chévere. Tal vez ellos aprenden por hipnopedia, me imagino que están aprendiendo la palabra del Señor. Pero yo los conozco, yo los conozco. Me miran apenas ahorita y se ríen, pero los conozco. Seré yo maestro Eutico y Eutica, bueno. Pero Eutico tenía razón, venía de un día de trabajo. Venía de un día de trabajo. El hombre al calor de unas lámparas de aceite y Pablo predicando 4 horas, obviamente se murió al caer, ¿no? Del sueño. Se murió del sueño y después se murió la caída. Y Pablo estilo Elías, y Dios permitió todo eso, es increíble. Uno dice, bueno, ¿por qué permitió Dios estas cosas? Y aquí lo narran de una forma muy somera, pero ¿ustedes se imaginan cuando se cayó Eutico y se mató? ¿Ustedes imaginan la iglesia? La mamá, aquí una mamá que se le duerme a Eutico, ¿qué haría si se le muere el hijo? No, estaría desesperada. Imagínense el desespero de toda la iglesia, todos allá Eutico se mató y llorando. Y llega Pablo y hace un milagro tremendo. Igual que Elías, abraza a Eutico y Eutico resucita. Imagínense en el consuelo después para esa familia de Eutico.
¿Y cómo quedaría marcado este milagro en la vida de estos hermanos en Troas y fortaleció la fe? Recuerda que los milagros que hicieron los apóstoles en esos primeros años fueron para fortalecer la fe. Nosotros no necesitamos estar viendo milagros todos los días, para nada, porque si hay un milagro bien bonito, ¿sabe cuál es? Que tú le prediques al evangelio a alguien y esa persona llegue a Cristo y su vida sea transformada. Amén. Eso es un milagro. Ahorita no necesitamos ver resucitados ni que a un cojo se le alargó la patica. No, no necesitamos ver eso. Hay cosas de verdad que para la eternidad son mejores. Pero es algo muy chévere mirar cómo el Espíritu Santo hizo devolver a Pablo. Pero mira lo que traía el Espíritu Santo, que los planes del Señor, como dice ahí en Isaías 55, son mejores que los nuestros. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y Él lo devuelve, ¿para qué? Para hacer ese milagro en Troas, tan grande que fortaleció la fe. Ahora, para enseñarnos el tema del domingo, no hay una orden en la Biblia, un mandato donde diga se debe ser el culto el día domingo. Pero esto, según nos explican los padres del cristianismo, como Justino Mártir, se convirtió esa costumbre se convirtió digámoslo así, que en un decreto. Ya para la época del año 150, 200, se reunían los domingos para celebrar que ese día el Señor resucitó, ¿sí? Y ese día se recogían ofrendas, se cantaba, se partía el pan, tal como lo vemos acá, ¿sí? Entonces, ahí se fundó un principio. Aunque no se dijo literalmente, se fundó un principio que se volvió costumbre. Hermanos, el Espíritu Santo guía nuestras vidas a través de su palabra, de la iglesia, de las circunstancias, y cuando uno obedece, el Señor hace maravillas. ¿Amén? Amén. Un segundo punto, rápidamente. Un buen pastor, entonces el primer punto es que un buen pastor y un buen cristiano, ¿sí? Permite que el Espíritu Santo guíe su vida. Y segundo, un buen pastor capacita a otros. Capacita a otros. Vamos a ver versos 13 al 17. Dice, entonces nosotros, está hablando allí Lucas con toda la comitiva que acompañaban a Pablo, adelantándonos a tomar la nave, salimos para Asón con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando él, o sea Pablo, ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitiline. Saliendo de allí, al día siguiente llegamos frente a Quío y al otro día atracamos en Samos. Habiendo hecho escala en Trogilio, perdón por todos esos pocos nombres, al día siguiente llegamos a Mileto, porque eso es Italia hoy. Porque Pablo había decidido, perdón, eso no es Italia, perdón, eso es allá Asia Menor, eso es Turquía hoy. Todo eso que estoy diciendo desde Troas es Turquía. Porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés, si le era posible, y desde Mileto manda un mensaje a Éfeso y le dice a los ancianos de las iglesias, aquí los espero. ¿Ok? Después de salir de Troas, entonces Pablo y su comitiva se encaminan hacia Jerusalén, pero antes Pablo determina hacer una reunión en una ciudad llamada Mileto con todos los ancianos, todos los pastores de las iglesias que habían en Éfeso. No lo hizo en Éfeso porque dijo, si vuelvo a Éfeso, se me demoro más, y él quería llegar antes de Pentecostés a Jerusalén. Lo que la mayoría de estudiosos dicen, y yo estoy absolutamente de acuerdo con ellos, es que en Éfeso ya existían varias iglesias. ¿Cuántos años estuvo Pablo allá? 3 años. Y como él no perdía el tiempo, si fundó en Troas una como en 3 días, ¿cuántas cree que fundó en Éfeso en 3 años? Él no perdía tiempo. Acuérdense que en ese tiempo ellos se reunían en las casas, se reunían, él dice que predicó su evangelio incluso en las calles, vamos a verlo más adelante. ¿Sí? Y Éfeso era una de las ciudades más importantes y más grandes del Imperio Romano, había mucha gente allí. El impacto del evangelio en Éfeso fue tan grande que de allí muchas otras iglesias nacieron, porque de allí muchos salieron a predicar el evangelio en otros lugares de Asia Menor, lo que vuelvo y repito, hoy es Turquía. Y fue tanto el impacto de Pablo allí
que obviamente por eso fue que los queridos vendedores de estatuillas del templo de Diana se alborotaron. Entonces, como les digo, se reunían en aquel tiempo en casas y Pablo permanece todo ese tiempo. Él predicaba públicamente en las calles también el Evangelio. ¿Sí? Como todos a la mesa, ¿cuándo es? El 1 de agosto. Públicamente él iba a las calles y predicaba el Evangelio. Había un teatro que albergaba 30,000 personas. Eso como un dato histórico, ¿no? ¿Y usted cree que Pablo estuvo en el teatro predicando? Si estuvo en el Areópago de Atenas, mucho más en Éfeso. Entonces, por tal razón, se formaron varias congregaciones. Pero Pablo tenía algo muy claro. Él como líder tenía que formar líderes. ¿Ok? Él como líder tenía que formar líderes. ¿Sí? Y es que un verdadero líder hace eso. Un verdadero líder sabe que no es eterno, como la canción de Darío Gómez. No, no es eterno. No es inmutable. Un día Dios lo va a llamar a su presencia o lo va a llamar a ir a otro lugar. Y eso lo debemos saber nosotros que somos líderes aquí en esta congregación también, ¿verdad? En cualquier momento el Señor nos puede llamar a otro lado y hemos formado, hemos capacitado líderes que se queden. Yo he tenido o he sabido y he conocido muy de cerca la experiencia de iglesias donde hay un solo pastor porque según él nadie más puede ser anciano, él es el único pues que tiene las cualidades para ser anciano, según él. Y el día que ese hombre le pasa algo, se enferma, esas iglesias graves. Claramente también aquí aprendemos que un gobierno sano de una iglesia debe ser plural, no de un solo anciano, de varios ancianos. Bien. Ahora como padres, como madres, como maestros discipuladores, estamos pensando en formar discípulos, en formar a otros para que vayan a predicar el Evangelio, a formar hijos que prediquen el Evangelio el día de mañana. ¿Sí lo estamos haciendo así? ¿O se están discipulando con el televisor, pegados de YouTube todo el día? Sería bueno pensar en eso. Como padres, vuelvo y repito, como discipuladores, vamos a ser llamados a cuentas. Tercero, rápidamente, un buen pastor presta un servicio humilde y sufrido. Alguien que se considera un buen pastor, entonces, como ya lo vimos, permite que el Espíritu Santo le guíe, capacita a otros para el servicio y presta un servicio humilde y sufrido. Vamos a leer 18 al 21 rápidamente. Cuando vinieron a él, toda la comitiva, recuerdan, cuando vinieron a él, todos esos ancianos y la comitiva, les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente de casa en casa. En la Reina Valera dice, y les prediqué todo el consejo de Dios, testificando solemnemente tanto a los judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo se encuentra con ellos, con los ancianos, y les recuerda cómo fue su servicio durante esos 3 años. Y dice 3 cosas muy importantes. Fue un servicio humilde, sufrido y con pruebas. Qué bueno preguntarme yo si yo estoy teniendo ese tipo de servicio como ejemplo para ustedes. ¿Es un servicio humilde? ¿Es un servicio sufrido? ¿Es un servicio probado? Ese tipo de servicio y sus consecuencias, vuelvo y repito, no es solamente para un pastor, es para todo aquel que cumple el mandato que Dios le dio de predicar la palabra de Dios o de hacer su ministerio de forma diligente. ¿Sí? ¿Y por qué digo diligente? Porque dice que Pablo enseñó todo el consejo de Dios. Le enseñó a la gente lo que le gustaba y lo que no le gustaba oír. Porque uno predica aquí
cosas que a ustedes les gusta y cosas que no les gusta. Porque un mal pastor les va a predicar solamente lo que les gusta. ¿Sí? Plata, salud. Eso le va a predicar el mal pastor, ¿no? Pero el buen pastor diligente, como lo fue Pablo, les predicó todo el consejo de Dios. Y principalmente predicó el evangelio de salvación en todo lugar donde él lo pudo hacer, en la sinagoga, dice que en las calles, dice que en las casas, donde fuera les predicó el precioso evangelio de Cristo. Y ese evangelio no era el que se predica hoy día, ¿no? ¿Cuál es el evangelio que se predica hoy día? ¿Recuerdan? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Tan bonito que fue el plan de Pablo, ¿no? Para su vida. ¿Dónde terminó Pablo? En una cárcel. Y según la tradición, ¿cómo murió? Decapitado. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Sabes que cuando tú realmente vives la vida de Cristo, la gente no te va a querer? Incluso ni los de la iglesia. ¿En serio? Porque tú les hablas con la palabra y no les gusta. Entonces ni siquiera te van a querer. Pero Pablo dijo, yo no ando agradando hombres, yo ando agradando a Cristo. Amén. Y eso es lo que debemos hacer. Agradar a Cristo, no a la familia, no a los amigos. Debemos hablarles con amor del evangelio de Cristo, pero no estamos para agradarles a ellos. Y Pablo era ese. El que predicó fue a un Cristo crucificado, como él decía, a un Cristo que resucitó, a un Cristo que pagó por tu pecado y que gracias a la fe que tú pongas en él vas a estar fuera de la ira de Dios, como lo explicaba hoy Edwin y lo explicaba Rodolfo. Ese es el evangelio que se predicó y que predicaba Pablo. No era un evangelio diferente. Fue un servicio humilde porque todo lo que Pablo realizaba, ¿a quién se lo atribuía? A Jesús. Y él decía, no soy yo, es la gracia de Cristo en mí, yo no soy. Era humilde porque él no estaba comentando los milagros que había hecho acá. Él no dijo, no, es que fue un servicio humilde pero usted vio los milagros que yo hice, ¿no? ¿Se vio Eutico cómo lo levanté? Estaba bien dormido y lo levanté. Dice que los demonios reconocían a Pablo, pero él no se ufanó de esas vainas. Era humilde porque solo habló de su deber de predicar el evangelio. Amén. Fue sufrido porque, como a muchos nos ha pasado, muchos de los cuales él les predicó el evangelio, los discipuló por años, con el tiempo se convirtieron en detractores de él, en enemigos de él. Gente que nos ha pasado que en nuestra vida como discipuladores, discipular a alguien y tristemente estar un buen tiempo con él y de pronto ver que se pierden otra vez al mundo o que no eran, ¿sí? Y vuelvo y repito, que se convierten hasta en enemigos tuyos. Y fue un evangelio o fue un servicio probado, como él dice, porque bueno, ustedes saben cómo lo persiguieron, ¿sí? Por predicar el evangelio. No solamente judíos, también gentiles. ¿Y ustedes creen que nos va a pasar lo mismo a los que sirvamos a Dios de la forma como Pablo lo hizo? Con humildad. ¿Sí? Predicando el evangelio, ¿nos va a pasar lo mismo? ¿Va a ser sufrido? ¿Sí? ¿Han sufrido por el evangelio? Ojalá digan amén fuerte todos. Porque si usted no está sufriendo por el evangelio, de pronto usted ni lo predica. Es la fácil, ¿no? Si no quiero sufrir, pues no digo que soy cristiano. Y sale, no predico el evangelio y ahí no tengo líos. Cuarto punto, rápidamente. Un buen pastor presta un servicio comprometido con el Señor. Hemos visto hasta ahora 4 puntos. Un buen pastor, entonces, permite que el Espíritu Santo le guíe. Un buen pastor capacita a otros. Un buen pastor presta un servicio humilde, sufrido, probado. Cuarto, un buen pastor presta un servicio comprometido con el Señor. Y vamos a leer rápidamente del 22 al 24. Dice ahí, ahora yo atado, en otras versiones dice ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a suceder. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. ¿Dios tiene un plan maravilloso?
para tu vida. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemne del Evangelio, de la gracia de Dios. ¡Aleluya! Pablo tenía una profunda convicción. Se sentía comprometido, hermanos, al 100% con él mismo y con el Espíritu Santo, quien era el que guiaba cada uno de sus pasos, de que él tenía que ir a Jerusalén, ¿sí? Sin estar seguro, dice él, de lo que me podría pasar, aunque el Espíritu Santo sí le había advertido lo que le esperaba: aflicción y prisión. Ahora yo le pregunto, si el Espíritu Santo dice le apareciera y le dijera lo mismo, ¿usted qué haría? Si le dijeran, hermano, hermana, Eutica, si la coge despierta. Si le dice, mira, necesito que te vayas para tal ciudad, para tal tribu, pero te esperan aflicciones y persecución, ¿tú qué responderías? Yo sé que hay varios aquí que tienen corazón de misionero y van a decir, voy. Pero seguramente algunos dirían, uy, no, espere un momentico, yo la pienso 2 veces, ¿no? Es tremendo ver la relación que tenía Pablo con el Señor, que su convicción era profunda. Profunda, dice, voy sin dudar ni un minuto, voy a Jerusalén. ¿Cuánta gente le dijo que no fuera? Eso lo vamos a ver más adelante. Pues no vayas, Pablo, hasta le profetizaron y él decía, voy. Era lo que el Espíritu Santo le había dicho que hiciera y él permitía que el Espíritu Santo lo guiara a pesar de las consecuencias. Pablo no estimaba su vida como cosa preciosa, él veía su vida como una carrera atlética que tenía un propósito y una meta. Y él quería llegar triunfante a la meta. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar triunfante a la meta? ¿Cuántos querían que Colombia quedara campeón? Pues se quedó en la mitad, ¿cierto? Pero lo lógico cuando uno tiene una carrera es terminarla, es llegar a la meta, ¿sí? Y Pablo la tenía clara. Que día estábamos mirando con Cristian y con Ferney, que en Filipenses 3, 7 al 21, en Romanos 8, 28 al 29, en 2 Corintios 3, 18, dice que la meta de todo creyente es llegar a ser como Cristo. Para eso estamos predestinados, para ser semejantes a Cristo. Entonces esa es mi meta, ¿sí? Y voy en esa carrera, donde caigo, vuelvo y me levanto, pero quiero ser como Cristo. Pero aquí Pablo está hablando de una carrera en la cual él tenía que cumplir su ministerio. ¿Cuál es el ministerio de Pablo? Predicar el Evangelio. Y él quería cumplir su carrera, ¿sí? Predicar el Evangelio, como dice acá, de la gracia de Dios, porque eso fue a lo que Cristo lo encomendó, principalmente a los gentiles. Aunque obviamente el Señor nos encomienda a cada uno algo diferente, ¿no? Aunque lo del Evangelio es para todos. Yo les hago una pregunta como para que se la lleven en el corazón. ¿Tú tienes clara cuál es tu carrera y tu meta como creyente? Pregúntate. Ya sabes que una meta es ser como Cristo, pero ministerialmente, ¿tienes clara cuál es tu carrera y cuál es tu meta? Nos sentimos como Pablo, ligados, atados en espíritu, es decir, comprometidos con ese propósito. Sí, Señor, yo quiero llegar allá, lo voy a hacer. No me importa si eso me trae pruebas, sufrimientos, enemistades, pero lo voy a hacer. ¿Es así? ¿O estiman más importante su vida y prefieren, no, yo prefiero conservar mi vida, yo no me voy a meter en esos cuentos? Porque es que el cristianismo que se está predicando en las iglesias es un cristianismo facilista, hermanos. Es un cristianismo que te dice, con Cristo no hay problemas, con Cristo todo chévere, con Cristo hay salud a toda hora, con Cristo hay harto billete, con Cristo nunca hay problemas. Ese es el cristianismo facilista y que engaña a la gente, porque sí hay problemas. ¿Sufrió Pablo por el Evangelio? Sufrió. ¿Murió por el Evangelio? Murió. No esperes otra cosa, hermano. Cuando cumples, no esperes otra cosa. Rápidamente, quinto, un buen pastor tiene una limpia
conciencia. Vamos a ver a qué se refiere con limpia conciencia, porque en este caso es específico por algo. Leemos del versículo 25 al 27. Dice, y ahora yo sé que ninguno de ustedes entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Vuelvo y repito, en la Reina Valera dice, todo el consejo de Dios. Como les dije al principio, miren que Pablo adquirió un tono pastoral, que no lo tenía, o no se lo vemos antes en Hechos de esa manera. Y uno ve como un dejo de tristeza en él, ¿verdad? Hermanos, no vamos a volver a vernos. ¿Qué tal si, yo sé que algunos dirían, uy, casi no se va, pero si yo les digo hoy, hermano, no los voy a volver a ver, a alguno le daría tristeza, al menos uno. Seguramente al menos alguno diría, se va el Carlos, hombre. Sí, casi no se va. Casi no se va. Pero sí, ve uno en él un tono de tristeza, pero de mucho amor por estos hombres que lo acompañaron 3 años. 3 años de que lo acompañaron y que crecieron con él predicando el reino de Dios. Y les anuncia esto, pues obviamente, ahí yo creo que estos hermanos también vieron la seriedad del asunto, ¿no? Los que habían sido invitados. Todo ese poco de ancianos llegan allá y dicen, uy, ¿qué pasó? Ellos lo amaban mucho. Pablo les hace recordar a estos ancianos y nos hace recordar algo que lo leemos en Ezequiel en el capítulo 3, verso 18, y los voy a leer. En el capítulo 3, verso 18, el Señor le habla a Ezequiel y le dice, cuando yo diga al impío, o sea, al que no cree en Dios, el que no cree en Cristo, ciertamente morirás si no le adviertes, si no le hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva. Ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pablo les declara aquí lo mismo. Dice, la sangre de ninguno de ustedes está sobre mí. Mi conciencia está limpiecita. Yo les hago una pregunta rápida. ¿Ustedes le han compartido el evangelio de Cristo a toda su familia? ¿O será que el día que se muera de pronto el Señor va a decir, uy, voy a demandar esa sangrecita de ti porque yo te dije que le predicaras? Piensa un poco, ¿a quién no le has predicado el evangelio? Y esto no es un regaño, esto es más bien un ánimo. Oiga, si hay que predicar el evangelio. Igual que Pablo, yo quiero tener la conciencia tranquila de que le prediqué el evangelio a todos. De pronto allí a tus compañeros de trabajo, no sé, a tus amigos, a tus primos, yo no sé, piensan eso un poco. Pablo les había declarado a estos hombres, a esta congregación en Éfeso, lo mismo. No hay nadie aquí que pueda decir, porque yo a ustedes les di todo el consejo de Dios. No solamente les predicó el evangelio, les predicó todo el consejo de Dios. Tal como es la gran, ¿qué dice la gran comisión del Señor? Y de predicar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Bautícelos en nombre del Padre. Y exacto, hagan discípulos. Y dice que les predique todo lo que yo les he enseñado. O sea que el discipulado no termina, por eso a veces la gente dice, y perdón que voy a decir esto, pero evangelismo no es ir el 1 de agosto y simplemente dejar a esa pobre gente con el evangelio. Eso es como darle el postre. ¿Y la comida qué? Nuestra meta no es solamente predicar el evangelio. Un evangelio completo discipula y enseña todo el consejo de Dios. Amén. Porque a veces somos muy fáciles en todo. Y aquí vienen unas preguntas importantes. ¿Estará mi conciencia tranquila y limpia si se muriera un amigo hoy? ¿Será que Aposento Alto está cumpliendo esto? ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que sí. Aposento Alto a sus pies, ¿no? ¿Estamos cumpliendo? Bueno, gracias del silencio. Yo digo que sí. ¿Sí? Yo me alegro de ver
Que tengo muchos hermanos en esta congregación, que son muchos, que les encanta predicar el evangelio y les encanta discipular. Gloria a Dios, y que esto sea un ánimo para todos nosotros. Y que no vayan a decir, esa sangre fue sobre mí. No, fuera, no quiero eso. Sexto, vamos a terminar. Un buen pastor, acuérdense que Pablo predicó 4 horas, y arrancó y después hasta las 5. Después de que, si toca aquí resucitar a alguien, lo resucitamos y seguimos. No importa. Ya hay como 3 que toca resucitar. Bien, 6. Un buen pastor vela por su propia vida y por la de sus ovejas. Bien, un buen pastor vela por su propia vida y por la de sus ovejas. Vamos a leer del 28 al 32. Dice allí, tengan cuidado, les dice Pablo a esos ancianos, de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, episcopos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida van a venir lobos feroces entre ustedes que no van a perdonar el rebaño. También de entre ustedes mismos se van a levantar algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando porque por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas, sufrido como lo habíamos visto. Ahora los encomiendo ¿a quién? A Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre los apartados para Él, entre los santificados. Por tanto, dice allí, qué importante ese por tanto. Ya que Pablo había sido un ejemplo en todo para ellos, les demanda con toda autoridad, tengan cuidado de sí mismos y de la congregación, ¿sí? Donde Dios les ha colocado como obispos, o sea, como veedores, como guardianes de ellos, como cuidadores, como pastores, como pastor, como anciano o como un siervo de Cristo. ¿Debo tener cuidado de mí mismo? ¿Ustedes qué dicen? Es más, les pregunto, ¿usted tiene cuidado de usted mismo? ¿De lo que está mirando la televisión? ¿De lo que está oyendo? ¿Usted está teniendo cuidado de usted mismo? ¿Sí? Espero que sí. Cada día tengo que tener cuidado de mí mismo para no desviarme de la verdad, para no caer en la práctica del pecado, para no olvidar la encomendación que el Señor me dio de predicar el Evangelio. Para cuántas cosas yo no me puedo descuidar, ni yo ni tú. Ahora, es mi deber como pastor de un rebaño, de una grey a la cual el Señor me ha encomendado, cuidarla. ¿Ustedes qué dicen? Sobra decir que sí. Y vuelvo y repito, no quiero aplicar solamente esto a pastores. Piense como padre, piense como un discipulador, como una mamá. Y la carga es muy alta con respecto a la congregación, porque dice que esta congregación no la gané yo. ¿Esta congregación la ganó Carlos o la ganó Cristian o Ferney? ¿No? Porque como somos tremendos teólogos, como predicamos tan chévere, como tenemos un carisma, todo nos ama. ¿Sí? Bueno, si es por eso no creo. No, mentiras. O por un esfuerzo propio mío, no. Dice Primera de Pedro que el Señor ganó la congregación no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre como de un cordero sin mancha y sin pecado. ¿Mm? Fue el Señor el que la ganó con su propia sangre. Ahora quiero que se imaginen la carga tan grande que debe tener un pastor, un anciano de una congregación, por esa encomendación que el Señor le da de que cuide la grey que él ganó con su sangre. Que no la ganó, no la compró con platica, con unos cuantos dólares, no. Fue con su sangre. Así como Cristo, como buen pastor, nos ama, así mismo nuestro deber, hermanos, como hermanos, pero más que nos toca a nosotros aquí que está hablándole a ancianos, debemos amar a las ovejas. Debemos amarlas, porque Él nos las encargó. Me dan favor y me las cuidan. ¿Qué le dijo a Pedro? Pastorea mis ovejas.
¿Mm? ¿Y cómo se demuestra ese amor? Bueno, un buen pastor, ¿qué hace? Alimenta el rebaño a través de su palabra, cuida la grey, está pendiente de ella, como Jesucristo la hace, dirige la grey como Jesucristo lo haría. Vuelvo y repito, qué responsabilidad tan grande, ¿verdad? Ahora, Pablo sabía, tal vez por la revelación del Espíritu Santo y al mirar la realidad de los judaizantes en su época que estaban entrando a la iglesia y estaban pervirtiendo el mensaje, de que no demoraba mucho tiempo en que llegaran falsas doctrinas. ¿Y llegaron? Sí, llegaron. Llegaron lobos vestidos de ovejitas, con falsas doctrinas que desviaron la grey. El Señor, Pablo aquí les profetiza, dice, yo sé que no demora mucho, y es más, de ustedes mismos. Por eso es que dice, cuídense de ustedes mismos, porque entre ustedes pueden llegar personas con falsas doctrinas, con mentiras. Y ahí donde tiene que estar como la figura, ¿no? Tiene que estar ese pastor como lo está Jesús, cuidando sus ovejas de los lobos. Que quieren, ¿saben qué es lo que quieren los lobos? Prosélitos. Esos que se las dan de pastores, ¿sabes qué están buscando? Seguidores. Esos que no le rinden cuenta a nadie, ¿qué están buscando? Discípulos. Y por eso es que el buen pastor identifica a ese mentiroso y tiene que atacarlo y decirle, ¿sabe qué? Qué pena, chao. Pero aquí no vienes a dañar la grey, que el Señor nos dio a cuidar. ¿Amén? Así. Y es diferente hoy, hermanos, ¿será que es diferente que hoy sigan entrando falsos maestros y mentirosos dentro de una iglesia? Para nada, para nada. Igualmente, tras ellos, ¿saben quiénes corren? Normalmente también falsas ovejas, que les encantan, que les alegren el oído con mensajes de positivismo, de prosperidad económica, ¿no? Por eso la labor de un buen pastor, hermano, es proteger el rebaño del ataque del enemigo. Y nos dice fácilmente, y nos dice, estén alertas. Cuídense de ustedes mismos, porque ustedes son su peor enemigo. Uno se puede desviar. Y por eso es que más adelante en el versículo 32, ¿por qué creen ustedes que los encomienda a la palabra de verdad, a la palabra de gracia? Porque un buen pastor que tiene, y un buen pastor, y no solamente un pastor, toda la congregación que debe hacer para cuidarse de la mentira, estudiar la palabra de Dios. Porque es que hay algunos que no estudian la palabra, sino lo que el ungido diga. Yo aquí les puedo estar diciendo mentiras, y si ustedes no se van a su casa como los hermanos de Berea y miran si esto que estoy diciendo es cierto, se están dejando de pronto engañar. Por eso hay que ir a la casa. Y un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios deben deleitar en la palabra de Dios. Porque es así que produce fruto, como dice el Salmo 1, y es así como no, ese es el mejor antídoto para no dejarse engañar por las falsas doctrinas, estudiar profundamente la palabra del Señor. El verso 31 me encanta, ¿saben? Está en una siguiente diapositiva, creo, si no estoy mal. Gracias. Mire ese verso 31, me encanta como la secuencia de cómo Pablo y cómo un anciano de una iglesia debe pastorear a su iglesia, ¿no? Dice, ¿lo hizo prolongadamente? Sí, él no fue solamente un día, no, estuvo 3 años con ellos, ¿verdad? Lo hizo constantemente, no es que pastoreaba un día y el otro le da pereza. ¿Sí? Que nos puede pasar. No, de noche y de día no cesé, lo hacía con sinceridad, de amonestar. Yo sé que a veces cuando el pastor habla, no les gusta. No les gusta lo que uno les dice, pero yo no me voy a cansar de amonestar con amor, obviamente, no con regaños, pero sí con amor a las personas, hacerlo con sinceridad. A cada uno lo hizo integralmente, no solamente a sus más queridos, no como el técnico que solamente quiere a James, no, eso no, sino a todos, ¿sí? Y lo hizo con lágrimas, o sea, amorosamente. Hermano, si yo soy anciano y no estoy haciendo esto, me hago a un lado. ¿Amén? Y es más, póngase usted como papá y como mamá ahí. Prolongadamente tiene que estar usted cuidando ese rebaño que el Señor le dio. Y hacerlo con sinceridad. Yo sé que a los niños no les gustan que uno les diga, no, no estoy de acuerdo contigo. No lo vas a hacer, pero así es. Porque tú estás para educar. Que esa sangre no sea sobre tu cabeza, dice allí, ¿no? De noche y de día, todos los días. Es un trabajo
constante. Qué bonito ver esto, ¿no? E imitarlo. Vamos al punto 7, por fin. Se van a acabar esas 4 horas. Bien, entonces 36, dice 36 a 38. Espérate un momentico, si me falta aquí algo. Sí, espérese un momentico. Del 33 al 35 dice, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Amén. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces el servicio de pastor no era para nada parecido al de muchos falsos profetas hoy día, ¿no? Que lo que están buscando es beneficiarse financieramente con la fe de las personas o a través de su trabajo de predicador. Eso es lo que uno ve en las iglesias. ¿Sí? Pastores que tienen que salir más escoltados que el presidente. ¿Sí? Al contrario, dice Pablo que trabajó con sus propias manos para no ser carga a la iglesia de Éfeso, aunque se lo merecía. Sí, claro, merecía que la iglesia lo cuidara. Sin embargo, por alguna razón, él no lo hizo ni en Éfeso ni en Corinto. En otras iglesias sí, en esas dos no sé. ¿Cuál es el propósito, según dice Pablo, del fruto de nuestro trabajo? Y un anciano sí que más debe tener en su corazón esto que está diciendo aquí, es que el fin del dinero que yo estoy recibiendo por mi labor es ayudar a los que están en necesidad. ¿Lo digo otra vez? ¿Cuál es el fin de ese dinero que ganamos gracias a nuestro trabajo? Ayudar al que está en necesidad. Qué egoístas a veces somos, ¿verdad? Porque no creo que la tengamos muy clara en ese sentido algunas personas. Bendecir a los que requieren ayuda. Ahí es cuando uno dice algo que no está escrito en los evangelios, pero que Pablo nos dice que el Señor Jesús lo dijo, más bienaventurado es dar. Y eso es una realidad. Qué gozo hay cuando uno ayuda a alguien que está en necesidad, poder ver la sonrisa de alguien que está en necesidad, que no siempre tiene que ser plata. Hay gente que requiere un abrazo, hay gente que requiere que lo visiten y poderles proveer un consejo, hay gente que está esperando eso. Y qué bonito es ver eso en una persona que requiere una ayuda y más bienaventurado, por eso dice, es dar que recibir. Los líderes de una congregación deben estar más preocupados por lo que pueden dar a su rebaño que por lo que su rebaño le puede dar a ellos. ¿Quiere que lo repita? Los líderes de una congregación deben estar más preocupados por lo que pueden dar a su rebaño porque su rebaño puede darles a ellos. Concluimos acá con versos 36 al 38. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. ¿Y comenzaron todos a qué? A llorar, desconsoladamente. O sea, no fue lagrimitas de cocodrilo. Lloraron desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos, especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro y lo acompañaron hasta el barco. Bien, llegamos al final. Este final del capítulo nos deja una enseñanza. Un pastor no solamente no es solamente un predicador elocuente o un erudito maestro, ¿verdad? Un verdadero pastor es aquel que deja una huella imborrable en el corazón de sus hermanos. Amén. Ese es un buen pastor. Esa huella, la cual fue tatuada por el amor sacrificial que en este caso Pablo tuvo por ellos. Dejó una huella en su corazón. Por eso ellos lloraron como lloraron. Dice que desconsoladamente, afligidos. Esa es la razón por la cual Lucas nos dice aquí que lloraron de esa manera, que le abrazaron, que lo besaron. Y mi pregunta es, ¿qué huella estás tú dejando en tu iglesia? Como líder de la iglesia, como hermano en la fe, como papá, como mamá en tus hijos, ¿qué huella estás dejando en ellos? ¿Será que el día que tú mueras van a llorar por ti, como lloraron por Pablo?
¿Cómo podemos ver a Cristo en este capítulo? En todo el capítulo lo pudimos ver, ¿verdad? Cristo es ese buen pastor allí de Juan 10, que incluso dice que dio su vida por sus ovejas. Él nos amó y nos ama y sigue guiándonos cada día a través de su palabra, a través del ejemplo que dejó allí, a través de su Espíritu Santo. Es Cristo ese que sigue trabajando honestamente por nosotros cada día para que crezcamos y seamos como Él. Es Cristo aquel que sigue velando por nuestras vidas. Sí, sigue allí cuidándonos, cuidando el rebaño. Él sí que tiene la limpia conciencia porque cada día nos habla de su perfecta palabra cuando nos acercamos a ella. Tiene un servicio comprometido con su Padre y con nosotros de servirnos cada día y por toda la eternidad. Ese buen pastor es Cristo que presta un servicio humilde y sufrido, como lo vimos allí en la cruz, ¿verdad? Cristo es ese buen pastor que nos capacita para discipular a otros, para ser pastores de otros. Y Cristo, sin ninguna duda, a pesar de que era Dios, aquí como hombre, permitió que el Espíritu Santo le guiara. Amén. Espero que muchos hoy, que de pronto no conocen al Señor hoy acá, espero que no sean muchos, puedan entender el precioso Evangelio de Cristo. El amor que tiene hacia ustedes de haber dado su vida por ustedes y de querer que el día de mañana pasen una eternidad con Él por solamente hoy aceptar a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias. Ok, bueno, listo. Bueno, antes de orar, bueno, vamos a orar primero y ahí doy dos anuncios acá. Señor, te doy gracias por que tú eres el buen pastor. Es a ti a quien debemos seguir, ya seamos ancianos o pastores o diáconos o hermanos en la fe, como sea, tenemos que seguirte a ti, escuchar tu voz cada día, Señor, porque tú eres ese buen pastor que nos cuida, eres ese buen pastor que nos dirige, ese buen pastor que dio su vida por nosotros. Te amamos, Señor, y ayúdanos a imitarte, a ser como tú, Señor. Permite que tu Espíritu Santo guíe nuestra vida cada día para ser como tú eres, Señor. En tu nombre te lo pido. Amén. Bien.